Muy buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre dos apartados muy importantes sobre la Biblioteca Gonzalo de Berceo, los cuales son el primero, los adoradores del fuego en la península, y el segundo, Castilla sin Edad Media. El primero, los adoradores del fuego de la península, está a cargo de mi persona, María Camila González, y más adelante vamos a hablar sobre Castilla sin Edad Media. ¿Por qué lo dividimos así? Porque son apartados que están conectados. Castilla sin Edad Media surge después de la invasión de los vikingos. Entonces, de esta manera se va a dividir o se va a llevar a cabo esta exposición. Es importante situarnos en el autor, quién fue el autor, para poder así entender la visión de mundo que éste tiene o que éste plantea en su escrito. José Luis Martín fue un historietista y director editorial español, nacido en Barcelona en 1953. Ahora sí, continuando con el análisis de esta obra, es importante aclarar que tiene como principal objetivo narrar la invasión de los vikingos, la llegada de los musulmanes y los judíos a la península ibérica. Según esta obra, ¿cómo se da dicha invasión? Bueno, en sus incursiones en busca de botín, los normandos, quienes las fuentes musulmanas llamaban machos, idólatras o adoradores del fuego, no tardaron en pisar suelo peninsular, con varias fortuna, obviamente. Si hiciéramos caso de la interpretación dada alguna crónica, la fecha inicial del desembarco vikingo en la península habría sido situada más o menos para el año 750, y su visita habría sido anunciada por fenómenos tan llamativos como la aparición en el cielo cordobés de 3 soles precedidos por un haz de fuego, y también se tiene una fecha más o menos estimada para la primera invasión normanda en el año 844. Las crónicas cristianas escuetas se limitaban a declarar que el 31 de julio del año 844 llegaron los normandos a España, pero aparecieron unas fuentes un poco más explícitas que declararon que estos normandos desembarcaron en Asturias, en Gijón, y que posteriormente saquearon la aldea de Clunia, la actual Coruña, para poco más tarde ser derrotados por las tropas de Ramiro I, que prendieron fuego a cerca de 60 barcos normandos y obligaron a los supervivientes a dirigirse hacia el sur. Digamos que estas afirmaciones no eran muy veraz o no son muy veraz, pero tienen su base o son respaldadas en los relatos musulmanes sobre un ataque realizado por más de 100 naves normandas 20 días más tarde a Lisboa, desde donde surgieron su camino hasta Andalucía. Mientras algunos pocos saqueaban Medina Sidonia y Cádiz, el grueso de la flota remontaba en Guadalquivir. Se detenía en la isla menor, que sería su cuartel general, desde que él lanzaría nuevos ataques contra Caira del Río y Sevilla, que tuvo que ser evacuada a toda prisa, ya que los que no pudieron huir de estos lugares fueron asesinados o reducidos a esclavitud, al igual que los habitantes de diversas poblaciones situadas entre Sevilla y Córdoba. Al ver que se era incapaz de hacer frente con solo las tropas cordobesas a los normandos, el emir Abd al-Rahman II, quien en ese momento era un gobernador que contaba con grandes poderes políticos y económicos, mandó a llamar a las tropas que defendían las fronteras con los reinos cristianos, y con ellas obtuvo una clara victoria sobre los piratas en Tablada.
El número de normandos muertos se aproximó a 20.000, pero sin duda alguna estas son unas cifras exageradísimas. Entonces, también se hablaban que habían sido de 20.000 y 1.500, pero también esa cifra de 1.500 es muy exagerada. Además, se habla de 30 barcos normandos incendiados, a pesar de lo cual los vikingos sobrevivientes saquearon Niebla y llegaron a desembarcar en el norte de África, para más tarde cruzar todo el Mediterráneo en un viaje que, al decir de los cronistas, duró 14 días más o menos, y quizá por identificar a los normandos que llegaron a Andalucía en el año 858 con los que habían abandonado sus costas en el año 844. En este apartado también destacan los ataques a las tierras musulmanas y se interesan sobre todo por sus efectos. Además, destacan que es importante, van desde la instalación en las proximidades de Sevilla de algunos normandos convertidos al Islam y dedicados a la cría de ganado y a la fabricación de quesos, hasta la creación de una flota musulmana encargada de defender las costas y que sería la base del comercio andaluz con el norte de África, pasando por el reforzamiento de la independencia en el Valle de Ebro del caudillo Muladi Musa ibn Musa. Ahora bien, vamos a tocar el tema de las sublevaciones que se menciona aquí en el apartado. Estas tienen su origen en la falta de conciencia entre la doctrina islámica y la realidad de Al-Ándalus. El Islam afirmaba que todos los creyentes eran iguales, es decir, para ellos no existía una diferencia, todos eran iguales según el Islam. Y en la práctica, los musulmanes procedentes de Arabia se reservaban las mejores tierras, monopolizaban los cargos importantes, obligaban a pagar impuestos ilegales a los nuevos musulmanes, a los mudalíes, y relegaban a un segundo plano económico y social. De acuerdo a esto, el malestar muladí ante esta injusticia, ante esta injusta situación que ellos vivían, se traduce en revueltas que se inician en las zonas fronterizas a comienzos del siglo IX y se extiende al territorio andaluz en el último tercio del siglo, hasta poner en peligro la supervivencia del Emirato cordobés, desobedecido o ignorado por sevillanos y granadinos, también por emiranteses y toledanos. A su vez, estos eran atacados por los hombres de Umar ibn Hafsun, el más conocido célebre de los rebeldes muladíes. Hablando nuevamente de Pechina, Pechina fue uno de los reductos independientes. Es importante aclarar que reductos significa un grupo social que conserva una ideología o una tradición desuso. No menos importante, también hallamos en el Valle del Ebro, bajo la dirección de los hijos del Muladi Musa, Ibn Musa, al que algunos autores coetanos llaman el tercer rey de España, colocándolo en plan de igualdad con el emir cordobés y con el monarca asturiano. El Musa descendía de un conde visigodo, cuyo nombre es Cassius, convertido al Islam en el momento de la invasión musulmana para conservar sus bienes y su posición política. Los descendientes de Cassius, los Banu Qasi, mantuvieron, gracias a la apostasía de su antepasado, una posición privilegiada en el Valle del Ebro, pero nunca fueron aceptados como iguales por los musulmanes de origen árabe. Y de hecho,
Esto explica muy bien las continuas revueltas que habían contra Córdoba y el apoyo prestado por los muladíes del Ebro a los pamploneses para independizarse al mismo tiempo de los cordobeses y de los carolingios. Musa inicia su revuelta contra Córdoba en el año 842, en parte para apoyar a los pamploneses, cuyos reyes está unido por lazos familiares, y por otra parte también lo hace en manera de protesta contra el maltrato recibido por los generales de Córdoba. Su derrota en el año 814 no impidió que fuera llamado por Abd al-Rahman II para contener a los normandos, y el triunfo obtenido en Tablada bajo la dirección del caudillo muladí reforzó la posición de Musa, que hasta su muerte en el año 863 mantuvo una política oscilante entre la sumisión a Córdoba, la revuelta y el apoyo más o menos encubiertos a los reyes de Pamplona, y los hijos de Musa mantuvieron una actitud semejante y participaron de modo activo en la gran revuelta muladí del último tercio del siglo IX. Los nuevos ataques normandos. Crónicas cristianas y musulmanas coinciden en señalar un nuevo desembarco normando en el año 858, pero entre ambos ataques bien pudo tener lugar un intercambio de embajadores descrito en forma novelesca por el poeta musulmán Tamim ibn al-Kamah. Es decir, este autor planteó que hubo un intercambio entre los normandos y los cordobeses. El al-Kamah, quien imagina que el rey de los normandos envió embajadores a Córdoba para pedir la paz tras la derrota de Tablada. El embajador normando sería acompañado a su regreso por el poeta musulmán Al-Ghazal, que no es presentado como un dechato de ingenio, de fuerza o de habilidad militar, cualidades que le atraerían la simpatía no encubierta de la reina vikinga, de cuyos labios oyó Al-Ghazal una de las primeras declaraciones de independencia femenina, al hacerle notar sus acompañantes cordobeses que las continuas visitas a la reina podían suscitar el odio del rey. Al-Ghazal, a su vez, espació sus visitas y terminó confesando a la reina sus temores para oír, asombrado, que los celos no existen en nuestras costumbres, entre otros. Entre nosotros, las mujeres no están con sus maridos, sino mientras que ellas lo tienen a bien, y a una vez que sus maridos han dejado de agradarles, los abandonan. Es decir, que en esa época era común que las mujeres estuvieran solas, mientras que los maridos estuvieran por otro lado. Como quien dice, cada quien estaba por su lado. La víctima principal del ataque del año 858 fue el rey de Pamplona, García Iñiguez, que fue hecho prisionero y ganó su libertad tras el pago de un cuantioso rescate. Es decir, el rey tuvo que pagar mucho dinero para poder ser rescatado y a su vez liberado. Rechazados en Galicia, los normandos consiguieron algunos éxitos en las costas lisboetas. Fueron derrotados por la flota musulmana en aguas de Algarve y, al igual que en el año 844, desembarcaron en el norte de África tras incendiar Algeciras. Más tarde saquearían las Baleares y penetrarían en tierras francesas e italianas. Nuevos desembarcos
Menos importante, o más bien menos recordados por los cronistas de la época, tuvieron lugar en las costas gallegas en los años 960, 966 y 1016. Aunque estas fechas los normandos no proceden o no procedían de Escandinavia, sino de la actual Normandía. Bien, las consecuencias del ataque del 858 podemos resumirlas básicamente en la ruptura de la alianza entre los pamplones y los banucasi del Ebro. Según Sánchez Albornoz, la falta de ayuda de Musa a García Íñiguez con motivo del ataque normando inclinaría al rey de Pamplona pues a romper, digamos que la tradicional amistad con los muladíes del Ebro y bueno, a unirse también a los asturianos. Ellos juntos derrotarían a Musa en la batalla de Albelda, que dio lugar en 859, localidad próxima a Clavijo, hecho que quizá explique las leyendas referentes a Clavijo, batalla cuya victoria habría supuesto, según algunos cronistas, la suspensión del tributo de las 100 doncellas que los cristianos estarían obligados a entregar anualmente a los musulmanes como prueba de su dependencia. Bueno, ni se dio la batalla de Clavijo, ni lógicamente en ella combatió el apóstol Santiago al lado de los cristianos. Y también carece de veracidad el tributo de las 100 doncellas. Pero al igual que las demás leyendas, esta tiene una base real, la cual es la entrega o venta de mujeres cristianas a los musulmanes para conseguir la tan deseada paz o confirmar las treguas. Bueno, prueba de esta realidad es la entrega en el siglo X de una hermana de Sancho II de Pamplona como esposa de Almanzor, quien contó entre sus mujeres a Teresa, hija de Bermudo II de León, a la que se atribuye dirigida a quienes le pedían que fuera amable con el jefe musulmán para pues inclinarlo a la paz. La frase "una nación debe confiar la guardia de su honor a las lanzas de sus guerreros y no al coño de sus mujeres". Bueno, y en esta instancia lo que hicimos fue representar en una tira cómica uno de los tantos intentos que hicieron los normandos de invadir la península. Este que está aquí representado es el primer intento que hicieron los normandos. Podemos observar que como nosotros lo habíamos mencionado antes, ellos llegaron a la península en busca de botín. Entonces en la primera imagen representamos esa búsqueda en la que ellos se encontraban, y además también ilustramos cómo se dan de cuenta que en la península podían encontrar algo de lo que ellos estaban buscando. En la segunda tira cómica ilustramos, digamos, la soberbia con la que ellos llegaron a la tierra, a la península. Y en la tercera tira cómica ilustramos ya como el combate que se estaba viviendo entre los dos bandos, entre los vikingos, entre los normandos y entre el otro bando que era el que estaba o el que permanecía, vivía, habitaba en la península. Luego aquí en la cuarta tira cómica ya ahí vemos al emir cordobés cuando manda a llamar a todos los ciudadanos, manda a llamar refuerzos porque los normandos eran muchos. Entonces por esa razón el emir cordobés se vio obligado a llamar refuerzos, y aquí lo que hicimos es ilustrar de una manera cómica porque incluso colocamos que el emir convocó hasta desde los más pequeños hasta los más ancianos. Y bueno, ya aquí en la quinta tira cómica ilustramos cuando ya pues los cordobeses habían
habían derrotado a los normandos, pero esos pocos normandos que habían quedado empezaron a saquear lo que encontraran. Entonces en la quinta tira cómica podemos observar dicho suceso. Y finalmente en la primera invasión, los normandos que sobreviven llegan al sur de África. Entonces aquí lo quisimos ilustrar de esta forma. Y pues ahora bien, estas fueron las preguntas que surgieron a medida que íbamos leyendo el apartado. La primera pregunta es, después de las guerras que los normandos provocaron, ¿se sintieron arrepentidos de invadir la península o satisfechos porque a pesar de los fallecimientos ocasionados, lograron de cierto modo cumplir su objetivo? La segunda, ¿cuáles países se beneficiaron de la derrota de los normandos? Y la tercera, si el emir cordobés no hubiese intervenido, ¿habría cambiado en algo el desenlace de esta invasión? Siguiendo con el campo de las preguntas investigativas o problemas, tenemos las de Castilla sin la Edad Media. La primera pregunta es, ¿sin la invasión de los normandos igual se hubiese dado la multiculturalidad? Segunda, ¿sería el latín nuestra lengua materna si no se hubiese extinguido? Y tercera, ¿hubiese surgido el español sin la misma multiculturalidad? Bueno, ahora trataré el tema de la Castilla sin Edad Media. Vale, en esta parte del trabajo lo que se resalta básicamente es más que todo lo que sucede en la Castilla tiempo después de que las invasiones por parte de los vikingos, también de los normandos, la llegada de los judíos y de los musulmanes y bueno, en general todas estas revueltas, lo que trajo consigo fue la multiculturalidad y bueno, pues por ende la diversidad, ¿cierto? Afortunadamente cuenta la historia que mantenían una relación pacífica entre todos. Dicha diversidad de etnias y cultura lo que permitió fue que se llegara a un punto que marcaría el desarrollo de la Nueva España y también con esto el corregimiento de de toda la sociedad en general. También nos encontramos con los cristianos de la Reconquista. Ahora bien, un principio fundamental y que vale la pena retomar son los cristianos y la Reconquista. Aquí, como es obvio, ya toma el papel protagónico la Iglesia. Además de esto, digamos que los cristianos de Castilla deciden llevar adelante su propia empresa, acentuando con mucha intensidad la voluntad de ser ellos, en su lucha continua y arriesgada a fin de superar todo obstáculo que se interpusiera en ellos para lograr la primera finalidad, que básicamente era en primer lugar formalizar a la Iglesia y en segundo lugar formalizar al reino nuevo que se estaba formando. Y bueno, pues de esta manera darle reconocimiento a la nueva Castilla, por ende a la nueva España. Bueno, ahora cabe rescatar que dentro de esta casta cristiana pues surgieron muchas ramificaciones o divisiones. Como se mencionó anteriormente, no solo se habla de castellanos o catalanes, sino que también se nombran a los judíos, a los musulmanes, a los vikingos, pues también a esa gente que era incrédula, o sea, que no creía en ninguna religión ante estos temas de religión, obviamente. También a los paganos, entre otros. Bueno, todas estas culturas se dieron, digamos que mezcladas y fusionadas. Esto permitió la creación o más bien el surgimiento de un método pacifista en la que todas estas convivían en completa armonía, según cuenta la historia.
Algunas compartían actividades cotidianas. Bueno, al estar todas reunidas era lo más lógico. Algunas de estas actividades eran la pesca, la lucha, el mandato, la dirección y bueno, entre otras tantas. En este punto encontramos a los terratenientes, también a los duques, a los líderes de tierras, algunos pueblos ya formalizados también. Bueno, ya se concentra o más bien se define como una época de paz, como ya lo había mencionado, donde más que todo se veía cómo los castellanos no se interesaban tanto por las tareas o áreas financieras y comerciales, sino que se empezaba a ver ese fenómeno pues de la mezcla de las palabras por las múltiples lenguas que se veían en ese entonces, tales como el latín y bueno, pues el catalán también. Como es de esperarse, empezó a surgir un nuevo léxico. Ya se notaba en las personas la utilización de nuevas palabras y esto de una u otra manera determinaba el gran avance y desarrollo de las comunidades. Obviamente con esta mezcla llegó pues el surgimiento de nuevos idiomas. Y bueno, se nota cómo era el oficio o las tareas que las personas realizaban. Algunos se dedicaban a la albañilería, otros a estudiar e implementar técnicas para mejorar la comunicación entre los integrantes de la misma sociedad. Bueno, también se le suma a esto las técnicas de cocina, también el mejoramiento, las técnicas de mejoramiento en la agricultura y bueno, un punto a favor y yo creo que es lo más importante es que pues se percibe la transformación del arte, de la educación y de otros tantos ámbitos. Bueno, para ir concluyendo esta parte, tenemos que lo que realmente prima es que de una manera u otra, lo que era guerrear, ser señor, servir, labrar la tierra, ser religioso, regular o secular, ya era permitido para todos los habitantes. Ya era permitido para todos los habitantes, puesto que era una época o momento pacífico. Y bueno, podías inclinarte por el ámbito que más te gustara. Lo más admirable es que no importaba cuál era tu creencia, por lo que en lo personal pienso que de cierto modo esto conlleva a pensar en el concepto de la inclusión. Claro que hay factores que no permiten que esto sea del todo cierto, pero es algo importante, un punto a favor. Pues sí, continuando, ya eso de ser musulmán y vivir con limitaciones había quedado en segundo plano. O el simple hecho de ser cristiano ya no te hacía hacer sacrificio para los vikingos y así como era en tiempos atrás. Bueno, ahora nos encontramos con el arte. Esta es la última parte de la Edad Media, la cual estaría entre la alta y la baja Edad Media. Pero pues como estamos, digamos que hablando de lo final, la parte final de esta vendría siendo la baja Edad Media, obviamente, que se divide entre el arte románico, perdón, y el arte gótico. Bueno, por su parte el arte románico se da entre los siglos XI y XII, mientras que el arte gótico sería por allá en Francia a mediados del siglo XII. Bueno, este se va imponiendo en Europa occidental en los siglos XIII, XIV y XV. En esta parte es donde más se absorbe del arte gótico, puesto que ya vamos viendo la escultura, la arquitectura, cómo era el arte entre ellos, en fin, otros tantos puntos. De ahí viene la palabra gótica. Y es aquí cuando vemos cómo el hombre empieza a pararse, a demostrar sus sentimientos de culpa y bueno, lo representa, perdón, por medio del arte. Lo que cabe resaltar es que gracias a esto se comienzan a ver muchos artistas
Y bueno, también se puede decir que empieza el florecimiento de muchos movimientos que van a afectar el punto de vista que la humanidad tiene sobre el arte. Algunos de estos movimientos, por ejemplificar el tema, fueron el romanticismo y los movimientos de vanguardia. Bueno, ha de ser reiterado pues que solo el castellano cultivó la poesía épico-combativa en los reinos cristianos. A mi parecer conviene traer por enésima vez a colación lo que es el miocid, como dice en su cantar. De ellos no nos serviremos, por eso no los vamos a extinguir, no pelearemos contra ellos. Bueno, gracias a todo esto que estamos viendo, gracias también a la unión de todas estas culturas, empezaron a salir demasiadas manifestaciones del arte, de la literatura y de los estudios en general. Bueno, esto constituye un grandioso paso de la humanidad, por medio del cual se empieza a evolucionar y por ende se empiezan a evidenciar las mejoras que se iban realizando en esta época. Entonces lo que hace es crearse o desarrollarse una dualidad, aunque siguen habiendo algunos conflictos entre los judíos, también los cristianos y los musulmanes. Pero esto no afecta, digamos que cada uno busque mantener su personalidad a fin de no dejar de ser ellos. Recordemos que este era el principal objetivo de cada comunidad o de cada creencia o religión. Bueno, cada habitante de la península ibérica cree en lo que ellos creen que debe ser. Todos, absolutamente todos, los musulmanes, los judíos, los cristianos. Eso sí, cada uno tiene un propio fin, el cual es mejorar la calidad de vida de ellos, su sociedad y por consiguiente su comunidad, como ese ser humano que próximamente conoceremos como el español, que creará un gran imperio. Si seguimos con esta línea de análisis, nos encontramos con el estudio. Los musulmanes cultivaron unos saberes europeos que eran codiciados por muchos y vinieron de Toledo y bueno, también de otras ciudades a ponerlos en su latín. También los judíos y los no cristianos sirvieron, digamos, como que de un puente entre el árabe de Averroes y lo que luego escribiría y expondría en latín Siger de Brabante. Es decir, ya el latín se empieza a extinguir y bueno, por consiguiente empiezan a nacer las otras lenguas, tales como el español, también el italiano, el árabe, entre otras lenguas. Pero aquellos saberes árabes pasaron por los cristianos de Castilla como el rayo de sol por el cristal, tal como se dice en el artículo. Bueno, algunas raras expresiones que vemos, cómo es que en una parte se empiezan a invalidar los textos y demás, mientras que por otra parte empiezan a ser alabados, o sea, una como especie de una contraposición. Ya las cosas dejan de ser vistas como paganas, ya empiezan a ser estudiadas, también se comienza a ver el punto de vista no literal de las cosas, ni de la forma literal de los paganos o herejías, sino que se empieza a ver ya el arte, el método, el modo en cómo la gente tiene un punto de vista claramente diferente frente a cada situación. Y obviamente empieza a darse un empleo mucho más repetitivo de esto. Bueno, es de las formas de una imagen magna
para lo que sería Europa en tiempos posteriores, porque así se creó una armonía entre la religión, también pues la razón, el realismo y el nominalismo. Bueno, en fin, una nacionalidad en conjunto. Bueno, no solo el castellano valoró demasiado la capacidad para mandar y combatir. Cabe aclarar que aquí se ve mucho el género de la novela caballeresca, tales como Don Quijote de la Mancha y El Mío Cid. Lo que sería la época en que pues los caballeros hicieron sus legendarias cruzadas y empezaron también a tener mayor poder político, entre otras cosas. Se puede decir que gracias a estos movimientos que se llevaron a cabo, se vio cómo la literatura salió afectada por todo esto. El arte también. Y por otro lado, cómo las demás regiones y tierras que fueron invadidas tiempo después, claramente, tuvieron esa notable afectación. Bueno, está de más decir que algún suceso o algún acontecimiento que se realice y digamos que pase a la historia, obviamente tendrá sus repercusiones más adelante. Bueno, que con buen servicio vencen los caballeros de España. Los cristianos de Castilla hubieran pretendido compaginar su pelea contra el moro y a veces contra los otros cristianos peninsulares, con el cultivo del saber teórico y de la ingeniosidad técnico y artística que cada uno poseía. Es decir, si hubieran expulsado de los incipientes reinos cristianos a mudejares y judíos a fin de emparejarse culturalmente con Irlanda o con la Francia carolingia, aquellos reinos obviamente no hubieran podido subsistir. También se plantea la idea de que sí o sí debió haber pasado, debió haber tenido lugar todas estas guerras para que los demás reinos pudieran formalizarse. Por último, hemos llegado al final de Castilla sin la Edad Media. En este punto, todo el reino ya se había formalizado. El reino Corona de Castilla, el reino de Portugal, el reino de Granada, reino de Aragón, reino de Francia, entre otros. En esta época se dice que ocurrieron muchas cosas buenas, puesto que se vivía pacíficamente, como se ha venido reiterando en todo el desarrollo de la exposición. Tanto los musulmanes, los judíos, cristianos y bueno, los no creyentes vivían en comunidad. Y aunque la iglesia y el Estado se hayan fusionado, dio paso al estudio, al arte y a grandes conclusiones. También salieron a la luz grandes obras épicas caballerescas. Se mostró el comienzo del arte gótico y el final del arte románico. Empezaron a mezclarse además las lenguas y a nacer otras, dando un paso gigante a la humanidad. Como el ser humano puede evolucionar y puede coexistir aún con diferencias entre creencias, culturas, entre otros factores que digamos son determinantes dentro de una sociedad. Entonces esto fue todo y bueno, esperemos que les haya agradado nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.